El mar Báltico es escenario de una creciente tensión entre Estados Unidos, OTAN y Rusia. El aire, denso por el frío y la proximidad rusa, se ha convertido en una peligrosa área de confrontación. Los radares de la OTAN han detectado depredadores rusos operando cerca de los límites permitidos, elevando el riesgo de un conflicto no deseado. Antes de comenzar, suscríbete y deja tu like. Comencemos. Todo comenzó una mañana de domingo que parecía rutinaria para los centros de control de tráfico aéreo. Sin embargo, en las pantallas de vigilancia aparecieron dos ecos térmicos moviéndose a gran velocidad. No tenían planes de vuelo, no respondían a los llamados por radio y, lo más preocupante, sus transpondedores estaban apagados. En el lenguaje de la aviación militar, estos son aviones fantasma, máquinas que buscan la invisibilidad electrónica para poner a prueba los tiempos de respuesta del adversario. La alerta de reacción rápida, o ARQ, se activó de inmediato. En la base aérea de Suecia, los motores de los cazas JAS-39 Gripen rugieron con una furia controlada, seguidos de cerca por los F-16 de la Real Fuerza Aérea Danesa. El objetivo era claro: interceptar e identificar a los intrusos antes de que se acercaran demasiado a las fronteras soberanas. Al alcanzar la altitud de crucero y establecer contacto visual, los pilotos de los Gripen confirmaron las sospechas más graves. Frente a ellos volaban dos Su-30, uno en su variante MS y otro en la modernísima versión MS-2, pertenecientes a la flota del Báltico de la Federación Rusa. Pero no era solo la presencia de los aviones lo que erizaba la piel de los observadores, era su armamento. Bajo sus alas, los Su-30 portaban el temido misil K-31. Se trata de una pieza de ingeniería diseñada para la destrucción absoluta. Este misil antirradiación supersónico es capaz de alcanzar una velocidad de Mach 3, 3 veces la velocidad del sonido, y está específicamente diseñado para rastrear y anular los radares de los barcos y los sistemas de defensa aérea terrestres. Con un alcance de 110 kilómetros, el K-31 es una declaración de intenciones. Rusia no solo patrulla, sino que lo hace con el dedo en el gatillo de un arma capaz de cegar a toda una flota. Mientras los Gripen suecos y los F-16 daneses escoltaban a los Su-30 fuera de las zonas de mayor riesgo, otra aeronave mucho más discreta pero igualmente peligrosa fue detectada. Se trataba de un IL-20M, un avión de inteligencia de señales utilizado para el reconocimiento electrónico. Este laboratorio volador tiene una misión única: escuchar. Su objetivo es vigilar las redes de comunicaciones de la OTAN, identificar las frecuencias de sus radares y mapear la respuesta electrónica de los países bálticos. La combinación de los Su-30 armados y el IL-20M de inteligencia muestra una estrategia coordinada de Moscú para entender y, si es necesario, perforar el escudo defensivo de Occidente. Pero este incidente no ocurre en el vacío. Estamos en medio de los ejercicios militares Zapad 2025, una de las mayores demostraciones de fuerza conjunta entre Rusia y Bielorrusia. Estas maniobras, que acaban de concluir tras 5 días de simulacros intensos, han involucrado a 20.000 soldados operando peligrosamente cerca de la frontera con Polonia. Bajo la mirada atenta de Vladimir Putin, quien supervisó los juegos vestido con uniforme militar, se realizaron simulaciones que han hecho temblar el flanco oriental de Europa. No fueron simples ejercicios de patrullaje, incluyeron el despliegue de misiles balísticos Iskander y, lo más alarmante, simulaciones de ataques nucleares tácticos. Rusia probó ataques hipersónicos Oresnik y asaltos anfibios, que Putin justifica como respuesta a la agresión occidental, aunque líderes regionales lo ven como mera intimidación. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, invitó a observadores como India para contrarrestar el aislamiento y la tensión crecientes. Polonia, sintiéndose en el centro de la diana, ha respondido con una firmeza que recuerda a los periodos más oscuros del siglo pasado. El 12 de septiembre, Varsovia tomó la decisión drástica de cerrar su frontera de 678 kilómetros con Bielorrusia. Esta medida no solo tiene implicaciones militares, sino que ha provocado un terremoto económico. El cierre ha interrumpido la ruta ferroviaria de seda entre China y la Unión Europea, un corredor comercial valorado en 28.000 millones de dólares. Miles de toneladas de mercancías han quedado abandonadas, demostrando que la guerra híbrida de Putin tiene un costo real que se paga en los mercados y en los bolsillos de los ciudadanos de medio mundo. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha sido brutalmente honesto. Europa está más cerca de un conflicto abierto que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. La operación Centinela Oriental de la OTAN ya está en marcha, movilizando a 40.000 soldados polacos y una flota aérea multinacional que incluye cazas Rafale franceses y Eurofighters alemanes.
Estos aviones patrullan el espacio aéreo del Báltico las 24 horas del día, respondiendo a cada sombra que aparece en el radar. La presión es constante. El 9 de septiembre, hasta 23 drones rusos violaron el territorio polaco, seguidos de intrusiones similares en Rumanía y Letonia. Incluso se avistó un dron civil sobre el Palacio Presidencial en Varsovia, un acto calificado como una provocación directa al corazón del Estado polaco. La situación en Ucrania es dramática. Zelensky reveló que en solo 2 semanas, más de 3.500 drones y 200 misiles rusos cayeron sobre objetivos ucranianos. Urge a la OTAN a establecer una zona de exclusión aérea civil, advirtiendo que, pese a las pérdidas rusas, su capacidad de destrucción es una amenaza existencial. Crece la presión sobre la OTAN para una defensa activa, pero el riesgo de escalada nuclear exige cautela extrema a los líderes. Si este vídeo te está gustando, deja tu like y suscríbete. Los expertos en defensa, como el coronel británico retirado Hamish de Breton Gordon, advierten que la impresión de falta de preocupación por parte de Occidente es peligrosa. La estrategia de Putin es clara: utilizar a Bielorrusia como un almacén para armas nucleares tácticas y como una plataforma de lanzamiento para intimidar a la OTAN. La determinación debe ser visible. Las estadísticas no mienten. Antes del año 2022, la OTAN solía registrar unas 300 intercepciones al año. Hoy, esa cifra se ha cuadruplicado. Cada vuelo ilegal ruso recibe una respuesta rápida y decidida, pero el volumen de estas interacciones sugiere que estamos en una zona volátil donde cualquier chispa podría derivar en una confrontación de gran escala. Para fortalecer esta coordinación, Polonia ha lanzado los ejercicios Iron Defender 2025, movilizando a 30.000 efectivos para probar su capacidad de respuesta ante un ataque coordinado. La transformación de la OTAN es evidente. Hemos pasado de un exceso de confianza tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a una postura de disuasión blindada. El mar Báltico, antes considerado un remanso de paz comercial, es hoy el kilómetro cero de una nueva guerra fría que ya no es tan fría. Los cazas JAS-39 Gripen suecos han demostrado ser una pieza fundamental en este nuevo orden. Su agilidad y capacidad para operar desde pistas cortas e improvisadas los convierten en el adversario perfecto para las tácticas rusas de incursión rápida. Cuando un Gripen se pone a la cola de un Su-30, el piloto ruso sabe que está siendo rastreado por uno de los sistemas de tiro más precisos del mundo. Es un juego de espejos donde cada uno muestra sus garras sin llegar a desgarrar, pero la distancia entre una maniobra de intercepción y un derribo es de apenas unos milisegundos. La importancia del K-30 y uno no puede ser subestimada. Al ser un misil diseñado para destruir radares, su presencia en aviones que patrullan el Báltico sugiere que Rusia está mapeando activamente la red de defensa integrada de la OTAN. Quieren saber qué radares se activan, desde dónde y con qué potencia. Es una preparación para un escenario en el que el primer paso sea cegar al enemigo para luego avanzar con sus misiles balísticos e hipersónicos. La respuesta de la OTAN de mantener sus radares en modos pasivos o derrotar las frecuencias es parte de esta guerra electrónica invisible que ocurre detrás de las espectaculares fotos de intercepción aérea. La economía global también está sufriendo las consecuencias de este despliegue militar. El bloqueo de la ruta ferroviaria entre China y la Unión Europea es solo la punta del iceberg. Las empresas de logística están teniendo que buscar alternativas más largas y costosas por mar, lo que se traduce en un aumento de los precios de consumo en toda Europa. Putin sabe que la presión económica es una de sus armas más eficaces para minar el apoyo público a Ucrania y a la OTAN. Al cerrar fronteras y provocar crisis migratorias híbridas, busca fracturar la unidad de las democracias occidentales. El misterioso avión espacial chino Dragón Divino ha iniciado una nueva misión secreta, intensificando la incertidumbre global. Aunque no está directamente relacionado con el Báltico, esto evidencia que el eje Moscú-Pekín opera en múltiples dimensiones, desde fronteras hasta el espacio. La tensión en Europa del Este es solo una parte de un panorama geopolítico más amplio, donde la aviación militar es clave. Las intercepciones de los Su-30 sobre el sur del mar Báltico son el recordatorio más reciente de que el tiempo de la complacencia ha terminado. Las patrullas habituales de la OTAN ya no son ejercicios de rutina, sino misiones de combate en potencia. Los pilotos vuelan cada día sabiendo que su profesionalismo es lo único que evita que un incidente menor se convierta en una catástrofe mundial. La vigilancia debe ser total, la determinación debe ser inquebrantable y la respuesta debe ser inmediata. La Fuerza Aérea Sueca lo ha dejado claro en sus comunicaciones. Siempre están en alerta. Sus fotos de los Su-30 rusos
Capturadas a pocos metros de distancia, son un testimonio de su capacidad y de su valentía. No es fácil mantener la calma cuando tienes frente a ti a un avión armado con misiles supersónicos operando de manera ilegal. Pero esa es la realidad de la defensa en el siglo XXI. Una realidad que requiere aviones de última generación, pero sobre todo, hombres y mujeres con nervios de acero dispuestos a proteger el cielo de todos. Zapad 2025 ha concluido, pero sus ecos seguirán resonando en los pasillos de Bruselas y Washington durante meses. Las simulaciones nucleares y los ataques hipersónicos han elevado el nivel de amenaza a niveles que no se veían en décadas. La respuesta de Polonia con su operación Centinela Oriental muestra que no hay espacio para la duda. Los 40.000 soldados y la flota de cazas Rafale y Eurofighter son la respuesta física a la postura agresiva de Moscú. Europa está armada y está vigilando. A medida que el conflicto en Ucrania se acerca a su cuarto año, el espacio aéreo de Europa del Este sigue siendo volátil, aumentando las intercepciones y encuentros. El mar Báltico refleja la tensión entre la ambición rusa y la resistencia de la OTAN. Cada interceptación de cazas F-16 o Gripen contra intrusos rusos defiende la libertad europea con tecnología y determinación. La lección de estas últimas semanas es que la intimidación solo funciona si el otro lado decide tener miedo. Y por lo que hemos visto sobre el Báltico, la OTAN no tiene ninguna intención de retroceder. Las intercepciones seguirán, las patrullas se mantendrán y el cielo seguirá siendo un espacio defendido contra cualquier agresión. La paz es frágil, pero está protegida por los motores más potentes y los radares más avanzados del mundo. El mundo puede estar tranquilo mientras estas sombras de acero sigan vigilando el horizonte, listas para responder a cualquier amenaza antes de que ésta pueda materializarse. Deja tu like y recuerda suscribirte. Hasta pronto.